creación de la misma, Señor. Háblanos, Señor, en la autoridad de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros decimos familia, es algo que todos tenemos en común. No importa cómo esté conformada nuestra familia. Hay familias que están conformadas, esposos e hijos, pero hay familias que no están conformadas únicamente por esposos e hijos, sino que a través de diversas situaciones se han conformado familias en donde muchas veces solamente es la mamá con los hijos, en donde solamente es la mamá con un solo hijo o con una sola hija, en donde solamente son los esposos o solamente son el hombre y la mujer y aún todavía no se han casado, pero están conviviendo bajo un mismo bajo un mismo techo. Hay familias en donde hay un hombre y una mujer, pero los hijos solamente pertenecen a uno de los dos. Entonces viene esa figura importante dentro de nuestra sociedad, de los padrastros, de las madrastras. Hay abuelitos que conviven con sus hijos y deben convivir con su yerno o con su nuera, ¿cierto? Y viceversa. También deben convivir con sus suegros. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en común es que todos tenemos a una familia. Y cuando nosotros decimos familia y cuando hoy en esta noche estudiemos la familia, nos abarca a todos, a todos, a todos. Nosotros estudiamos que la familia comenzó en Dios. Cuando Dios creó al hombre, ¿cierto? Después de haber creado todas las cosas y después de haber puesto cada cosa en su lugar, el sol para que señorease en el día, la luna en la noche, las estrellas, después de haber separado los cielos de las aguas, después de haber hecho que la tierra fructificara, que del agua salieran animales, todo era bueno para Dios, pero cuando vio al hombre, dijo que no era bueno algo, que estuviera que solito. El hombre como ser humano no está diseñado para vivir ¿qué? Solo. Obviamente todo tuvo un origen con Adán y Eva, ¿cierto? De ahí ellos procrearon porque Dios les dio la instrucción que se multiplicasen, que llenaran la tierra, que administraran el huerto que Dios les había dado. Pero lo que nosotros podemos entender es que Dios creó al hombre con la necesidad de estar en unidad, de convivir junto a alguien, obviamente dentro de un qué, dentro de un orden, ¿verdad? Entonces, Dios dijo, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo número 2, versículo número 18. Particularmente me llama mucho la atención ese detalle, que todo venía siendo bueno, pero cuando vio al hombre, no se halló una pareja para él, una persona similar. Entonces Dios dijo que no era bueno que el hombre que estuviese solo. Le haré ayuda que idónea para él. ¿Para qué no era bueno que el hombre estuviera solo? Porque necesitaba una ayuda. Entonces mire que comienza Dios a darnos a conocer ese propósito de habitar en familia y es de colaborarnos, de ayudarnos los unos a los otros. Pero esa unidad tiene un propósito. Yo sé que aquí todos hemos vivido momentos inolvidables en familia, ¿cierto? Espectaculares, inolvidables no solamente por lo bueno, sino también por situaciones que difíciles. Se han pasado momentos tal vez de enfermedades, se han pasado de pronto momentos de dolor. Hemos tenido de pronto que despedir a familiares muy queridos, muy amados, ¿cierto? Hemos tenido algunas necesidades económicas,
han habido conflictos en esa familia, han habido inconvenientes, han habido diferencias. Todos hemos tenido que pasar ¿qué? Por eso. Y muchas veces esos motivos son los que hacen que ese propósito se vea que interrumpido. El domingo estudiábamos ese versículo donde Jesús enseñaba que una casa dividida contra sí mismo no puede ¿qué? Permanecer. ¿Listo? No puede permanecer. O sea que el propósito de Dios en una familia es que permanezca ¿qué? Unida. Pero vienen las circunstancias adversas y somos humanos y nos tocan y llegan a la puerta de nuestra casa y muchas veces se sientan a la mesa de nuestro comedor o en nuestra sala o en nuestra habitación y se rompen esas relaciones que tan armoniosamente veníamos construyendo. Y muchas de esas familias hoy en día ya se encuentran ¿qué? Desintegradas, se encuentran apartadas. Y cuando están desintegradas y cuando están apartadas y cuando hay división, el propósito de Dios quedó lejos de esa división. Cuando una familia se aparta y por esas circunstancias que suceden, que muchas veces son inevitables que sucedan, entonces lentamente nos vamos que alejando de ese propósito de Dios. Y venimos a pérdidas porque no podemos que permanecer si Dios no es el que edifica nuestra casa. Pero para eso apareció Cristo. Para eso apareció Cristo. Para salvar lo que se había que perdido, para restaurar lo que el hombre no puede que restaurar, para dar amor, para dar perdón, para dar consuelo, para dar reconciliación, para darnos una luz en medio de que de las tinieblas, de la dificultad, de ese camino difícil que muchas veces se transita como familia. Vamos a ir a San Juan capítulo número 13, versículos número 34 y 35. Hoy vamos a enfatizar en esa palabra que es amor. Amor como el fundamento de la familia. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, si no hay amor, en vano es nuestro trabajo. Si el amor no es el fundamento para edificar nuestra casa, si el amor no es el que gobierna nuestro hogar, nuestra familia, nuestra relación, los unos con los otros, nuestro trabajo resulta que en vano, en vano. ¿Listo? Más adelante, en San Juan capítulo número 17, ya cuando Jesús estaba a punto de ser ascendido a los cielos, en el versículo número 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, dos puntos: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él comenzó a orar, ¿cierto? Más adelante en el versículo número 22, mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, hablando a quienes llegó el evangelio a través de sus discípulos, para que todos sean ¿qué? Uno. Uno. ¿Cuántos? Uno. Muchas personas, pero que todos seamos ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno,
en nosotros. Está resaltando la unidad. Está resaltando la unidad que Él como hijo tiene con el Padre. Y esa unidad es que no son dos separados, sino que están unidos. Tú en mí y yo en ti, dijo Jesús. Y que todos nosotros seamos uno en ellos. O sea que nosotros, hablando y trayendo este tema y este principio bíblico a nuestra familia, ¿cuántos deben haber en la casa, hablándolo espiritualmente? Uno solo. Uno solo. Uno solo. Y si somos uno solo, pensamos en función y actuamos en función y trabajamos en función de solamente uno. No buscando nuestro propio interés, no buscando nuestras propias cosas, no haciendo nada indebido, porque el amor no hace nada indebido, pensando siempre no en mí, sino pensando en la otra persona. Acordémonos que el domingo aprendimos qué era el amor, ¿cierto? Y cómo era el amor. Que Cristo nos amó siendo nosotros aunque pecadores. Él no esperó que estuviésemos en una iglesia, Él no esperó que estuviésemos apartados del mundo, Él no esperó que estuviésemos leyendo la Biblia, ¿cierto? Orando, cantando, bien presentados, lejos del alcohol, del vicio, de lo que sea. Él no esperó eso, no. Él, cuando todos estaban allá en ese mundo, los amó. Y Él dice que nosotros también debemos amar así a las personas. Pero muchas veces caemos en el falso concepto actual que dice que el amor es, es, es primero yo, ¿cierto? Y después la otra persona. No, pero es que yo lo amo, pero colocamos una cantidad de barreras. Es que es esa persona que tiene que venir a pedirme que perdón. No, es que yo, ¿por qué voy a dar el primer paso si esa persona fue quien cometió el error? No. ¿Qué tal Jesús nos hubiera amado de esa manera? ¿Tendríamos alguna esperanza de salvación? Ninguna. Pero Él, cuando nosotros estábamos lejos, apartados, ahí mostró su amor para con nosotros. Y Él nos dice que nosotros debemos amar así a la otra persona. Uno muchas veces habla con personas o llegan situaciones o llegan personas acudiendo a buscar un consejo, queriendo solamente escuchar o ven o sienten en uno la confianza necesaria para abrir su corazón, y cuando abren, una cantidad de situaciones que uno queda asombrado. Y uno no tiene necesidad de hablar, solamente esa persona dice y dice y dice y dice, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, todas esas situaciones. ¿Cuál es la solución para esa casa? Perdonar, orar y perdonar, amar. No estamos diciendo con esto, y no es el propósito de que tengamos que aguantar, ¿sí? De que tengamos que literalmente que nos tomen como un saco de boxeo, ¿cierto? Pero no permitir que esas cosas llenen nuestro corazón y llenen el lugar que Dios debe tener en nuestra vida. Y hay más lugar muchas veces al rencor, al dolor, al deseo de venganza, que a Dios y su palabra en nuestra vida. ¿Qué hará eso en el corazón de una persona? ¿Qué hace un deseo de venganza? ¿Qué hace un odio, un rencor en una persona? ¿Qué bien le traerá a una persona? Médicamente está demostrado que eso afecta a la salud, ¿cierto que sí? Médicamente está demostrado que afecta a la salud. Hoy en día se habla de bebés que están aún con estrés en el vientre de su mamita. ¿Cuándo atrás se había visto eso? ¿Sí? Hoy en día se habla de eso, de enfermedades que son causadas por el estrés.
Y muchas veces la solución de esas personas, dicho por los expertos en salud emocional y en salud mental y todo esto, es liberar, es contar hasta 1000, ¿cierto? Es decir que lo perdona, confesar. La Biblia ya lo había dicho hace muchísimo tiempo, que nosotros debemos que liberarnos de eso. No es fácil, no es decir y hacer únicamente, no. Esto tiene que llevar un qué, un tiempo, esto tiene que llevar un modo. Pero aquí en esta palabra está también el modo, cuando Jesús dijo orando que perdonad. Mire, hermanos, cuando se dice acerca del amor, se trata de poner a la otra persona en el primer lugar. Entienda eso, amor no es solamente los contactos físicos, los besos, las caricias, los detalles. No, eso es secundario a lo que primordialmente es el amor. El amor es colocar primeramente que a la otra persona. Jesús lo enseñó porque de tal manera amó Dios que al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿cierto?, pudiésemos creer en Él y para que por medio de esa fe nosotros pudiésemos ser ¿qué? Ser salvos. ¿A quién colocó primero? ¿A Jesús o a nosotros? A nosotros. Entonces, hermanos, mas no ruego solamente por estos, dijo Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo creo que yo estoy ahí incluido. Porque por el testimonio de esos discípulos llegó también la predicación hoy en día y muchos años después a nuestras manos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra la unidad? ¿Cómo se logra que un equipo se corone campeón? ¿Cómo se logra que en una máquina o en un cuerpo todo se articule en una sola función? Cuando existe un solo propósito, cuando existe una sola motivación. ¿Cómo se comienza, hermanos? Porque esto suena muy bonito, pero nosotros tenemos que llevarlo a la qué? A la práctica, a la práctica. ¿Dónde ha quedado, hermanos, la oración en familia? ¿Dónde ha quedado, hermanos, el compartir momentos de lectura bíblica en familia? No lo que nosotros hacemos acá, sino dónde, en qué lugar está la palabra de Dios en nuestra casa, puertas adentro. ¿En qué lugar ha quedado Dios en nuestra casa, puertas adentro, en nuestra familia? ¿Qué principios son los que gobiernan sus casas, ¿sí? Los que tienen autoridad en sus casas? ¿Bajo qué principios se rigen los que están a su cargo en su casa? Llámense nietos, llámense hijos. ¿Dónde está Dios en nosotros, en nuestra casa? ¿Qué es lo que más ocupa nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro interés en nuestra familia? ¿Hacia dónde estamos nosotros orientando a nuestros hijos o a nuestros nietos o a sus hermanos? Miren, en las casas siempre pasa algo, o casi siempre pasa algo. Hay alguien que lleva como esa banderita a nivel espiritual. Hay alguien que jala más hacia las cosas de Dios, ¿cierto? Hacia la oración. Hay alguien que jala más hacia los versículos. Hay alguien que jala más hacia vamos a la iglesia. Hay alguien que siempre abandera eso. Pero es necesario que nosotros comencemos a buscar dónde está Dios en nuestra familia. ¿Sí? Y el amor que debe ser el fundamento de nuestra casa, primeramente debe ser hacia Dios. ¿Será que nosotros estamos buscando ser uno? ¿Será que nosotros en casa estamos buscando ser unos? Hermanos, no podemos nosotros en este tiempo de era digital
dejar que el tiempo de nuestros hijos o el tiempo de casa se consuma de pronto en contenidos digitales, únicamente en redes sociales, únicamente en entretenimiento, porque del tiempo también vamos a tener que dar cuentas a quién, a Dios. Y no podemos sacar la excusa que es que no teníamos que tiempo para hacerlo, porque tiempo sí hay, tiempo sí hay, tiempo sí hay, pero muchas veces es mal utilizado. Hermanos, propónganse por favor como familia ser uno, ser uno solo ustedes y uno solo con el Hijo y con el Padre, uno solo. ¿Y cómo es eso? Dándole lugar a nuestra vida a lo que dijo Dios y a lo que dijo Jesús, dándole lugar a ese mandamiento. Pues si Él dijo que se amen los unos a los otros, no hay alternativa, toca que amarnos los unos a los otros. Hermanos, y no se preocupen en dar el primer paso, porque en eso consiste precisamente la fe. La fe se aparta de lo visual, la fe se aparta de lo tangible, la fe se aparta de lo natural. Pero qué tal yo le hable y resulte que no le pongamos peros. Cuando el río Jordán se abrió, cuando los sacerdotes pisaron que el río, el agua, ellos no lo veían cuando iban, no lo veían abierto y veían el camino, no, veían era un río que cruzaba. Pero ellos le creyeron a Dios sin ver que el río estaba ¿qué? Abierto. Le dijeron meta las plantas de los pies y apenas pusieron la planta de los pies el río que se abrió. Lo mismo cuando Moisés, huyendo de los filisteos, ¿cierto? Dios lo sacó por ese camino y le dijo que extendiera que la vara hacia dónde, hacia el mar, ¿cierto? Y el mar, siendo el mar, se abrió, ¿cierto? Y pasaron ellos en qué, en seco. Hermano, créale a Dios que Dios se va a encargar de usted. Si usted se propone desde hoy agradar a Dios, buscar a Él, serle obediente en ese mandamiento que Jesús nos dio nuevo para nosotros, Dios se va a encargar de qué, de abrir lo que sea y de actuar. ¿Por qué? Porque no es nuestra obra, no es nuestras fuerzas, es quien, Dios por nosotros. ¿Listo? Entonces no se pregunte cómo, no se pregunte por qué, diga amén a esta palabra y que vamos avanzando. Preparando estas enseñanzas, Dios nos ha edificado mucho a nosotros como familia, mucho como familia. Y nos cuestionamos y comenzamos a mirar para todo nuestro radar de familiares, a ver dónde es que nosotros de pronto tenemos que fortalecer esa relación. Por eso le digo que aquí no tenemos, ninguno nos salvamos de esta tarea. Todos tenemos algo por hacer a partir de hoy. ¿Cómo es ese amor? Primera de Corintios capítulo número 1, versículos 1 en adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué pasa? Nada soy. Y está hablando aquí de unos dones tremendos, el hablar en lenguas humanas y angélicas, ¿sí? El tener profecía, el tener entendimiento en todos los misterios, el ser muy inteligente, el tener mucho entendimiento en toda la ciencia, el tener toda la fe. Imagínese trasladar los montes, impresionante eso, pero si no tiene amor, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Nada soy. Podríamos nosotros decir que podemos tener, no sé,
toda la capacidad del mundo, podremos tener los títulos del mundo, los más necesarios, podremos tener el dinero del mundo, la profesión, el cargo, el trabajo de nuestros sueños, pero si no hay amor en esa casa, ¿qué hay? Nada, solamente algo vano. Versículo 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, aun si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, el amor es el fundamento de la familia. Eso es un fundamento sólido. Ese es un fundamento que soporta todo el peso para construir en él algo muy fuerte, para que nuestros hijos puedan ser personas que se levantan en ese mismo fundamento y ellos mismos van a generar ese impacto en sus generaciones. Pero es necesario que nosotros tengamos el amor. Versículo número 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza que de la verdad. Hasta ahí. El amor en nuestra familia, entre seres familiares, debe ser así. No significa sufrir por amor, no, el amor es sufrido. ¿Listo? Muchas veces no es fácil. Muchas veces no es color de rosa, es color de ¿qué? De hormiga, dicen, ¿cierto? No es color de rosa, tiene muchos colores, pero nosotros debemos entender que nosotros debemos amar de esa manera. Dice, el amor no tiene que envidia. Muchos hermanos no se pueden ver a la cara. Muchos hermanos no se pueden encontrar. La mamá muchas veces piensa en cómo reunir a esos dos hermanos porque están distanciados. Muchos hermanos se pelean por herencias. Muchos hermanos se pelean por propiedades. Muchos hermanos se pelean por una cantidad de cosas materiales y están reflejando que envidia en eso, pero el verdadero amor no tiene que envidia. No es jactancioso. Jactancioso es enorgullecerse. Jactancioso es buscar la adulación de las personas. Jactancioso es ser ostentoso, querer que las personas vean algo en uno para que lo alaben, pero el amor no busca eso. No se envanece, nunca se envanece. ¿Qué es envanecerse? Que nunca se hace infructífero, nunca se vuelve vano. Pero también el amor no hace nada que indebido. Mira, hermanos, que este concepto o esta definición clara, esta descripción clara del amor de Dios descrita aquí en Corintios, es el amor que Jesús dio por nosotros y el amor con el que el Padre nos ama a nosotros. Versículo número 13. Ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el ¿qué? Es el amor. Es el amor. El mayor de ellos es el amor. Proverbios capítulo número 17, verso 1. Dice allí, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisión. Cuando hay amor, no hay contiendas. Cuando hay amor, no hay envidias, no hay pleitos. Cuando hay amor, no es que no hayan diferencias, sí las hay, siempre las van a ver. Pero donde hay amor, prevalece que no mi opinión, sino prevalece primero lo que Dios que nos ha mandado. Nos ha mandado. Cuando en una casa hay contiendas, se genera un mal que testimonio. Lo primero que van a criticar las personas que escuchen las peleas y todo eso, lo primero que van a decir, y es a la casa de los hermanos que son
cristianos. Porque aún el mundo sabe que cuando Cristo está en una vida y que si decimos vivir una vida para Dios, pues ese tipo de cosas no deben existir. Entonces, hermanos, miremos cómo es nuestra familia, si es en paz o si es en contiendas. Analicémonos, por favor. Si hay paz, pues preservemos la paz. Pero si hay contiendas, le estamos dando lugar a qué? A otras cosas. Hermanos, también debe preservar la unidad espiritual. Si nosotros queremos darle lugar a Dios en nuestra vida, si nosotros queremos tener nuestra familia en unidad, en completa unidad, para testimonio a Dios primeramente, debemos darle lugar a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? En Deuteronomio 6, de los versículos 1 al 9, nos enseña Dios, cuando Él estableció mandamientos y estatutos y se los dio a Moisés, fue enfático en algo. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Quién los dio? Dios. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hermanos, ¿en qué lugar de nuestra familia está la palabra de Dios? ¿En qué lugar está nuestra palabra? ¿Está su palabra en nuestra familia? ¿Estará en primer lugar? ¿Estará en último lugar? ¿Estará solamente reservada? Hay una palabra que dice para que guarde sus mandamientos. Algunos lo guardaron bien en la biblioteca y de allá no ha salido hace mucho tiempo. Guardando la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, y la tienen bien guardada, que no sale de allá. ¿Cuáles son los temas de conversación en nuestra casa? Pregunta crítica. ¿Qué se ve en nuestra casa? ¿Qué se escucha en nuestra casa? No solamente qué sale de nuestra boca, sino qué es lo que se reproduce en nuestra casa. Porque allí también hay una oportunidad buena para trabajar y para darle lugar a ¿quién? A Dios. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El domingo decíamos especialmente a los padres o a las madres o a todas las personas que trabajamos acá, que la bendición de Dios no viene con más dinero. La bendición de Dios no se va a hacer manifiesta únicamente en nuestra vida si nos promueven, si nos ascienden, si cambiamos por una multinacional, si cambiamos de país, de ciudad. No, la bendición de Dios va a venir con lo poco o con lo mucho, pero cuando Él tenga cabida en nuestra casa. Cuando su palabra y sus mandamientos ocupen el primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra casa, allí Dios va a utilizar eso ¿para qué? Para bendecirnos. Y el ejemplo que hablábamos era la viuda, ¿cierto? Que no tenía nada, nada. Pero ella creyó en Dios, creyó en la palabra del profeta, y el profeta le dijo, ¿qué tienes en casa? Y ella solamente tenía unas tinajas desocupadas, tal vez polvorientas. No tenía ni esperanza, no tenía ni un apellido, no tenía ni un conocido, no tenía un palancazo, no tenía nada.
Y el profeta le dijo que la sacara, ¿qué? Todas, todas. Hermano, ¿qué tiene en casa? Ríndalo ante Dios. Es con lo que tenemos en casa, es con el hoy. Obviamente debemos tener proyecciones, debemos tener un horizonte, debemos avanzar, pero es con lo que tenemos en casa. No confiemos nuestra bendición, no confiemos que nuestra bendición vendrá de afuera, no, nuestra bendición vendrá ¿de dónde? De arriba, de Dios, que es amplio, que es generoso. Hermano, cuando usted decida hacer un alto en el camino, enderezar muchas veces esos pasos y encaminarse en el propósito de Dios, hermano, desde el primer paso que usted dé, va a contar con el respaldo y con la bendición de Dios. Desde el primer momento en que usted decida alinear todos los aspectos que faltan en su casa, en su familia, a la voluntad de Dios, desde ahí comenzará Dios a qué, a bendecirlo. ¿Qué dice acá? Versículo número 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí viene la clave. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿En dónde? Sobre tu corazón. ¿Qué significa eso? Que deben estar en en primer lugar en nuestra vida. ¿Sí? Estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando ¿en dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿No está hablando aquí de una familia? Sí. Porque uno no va a hablar solo, ¿cierto? Uno habla con el que está ¿qué? En la casa. ¿Qué debe llenar nuestra conversación en casa? ¿Qué debe ser normal en nuestra casa? El hablar de las cosas de qué? De Dios. Los que somos adultos y tenemos a cargo personas en nuestra casa, debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a quien usted tenga en casa, a amar a Dios. Si usted es una mamá, una madrastra, si es un padrastro, también tiene esa responsabilidad dada de parte de Dios frente a esos pequeños. Los niños necesitan instrucción. Mire, hermano, si usted no les enseña a sus hijos a amar a Dios, el mundo les va a enseñar a amar a otras cosas. Por el contrario, los va a ¿qué? A apartar. Dios no, solo juegos, solo redes, solo amigos. Si nosotros no le insistimos a ellos cuando se acuesten, muchas veces ellos no se van a acostar a dormir, se van a acostar a qué, a mirar su celular, y vaya a ver qué verán en esos celulares. Si nosotros no les decimos y no les enseñamos a ellos a dar gracias a Dios por un plato de comida, a respetar, a darle un abrazo a la mamá, al papá, a los abuelitos, a respetar a los mayores, créame, hermanos, que ellos van a encontrar muchas otras enseñanzas apartado de los buenos valores que enseña la palabra de Dios. La educación hoy en día, lamentablemente, no está enfocada en su gran mayoría de establecimientos educativos hacia los valores. Por el contrario, les están otorgando muchas libertades en donde los valores hoy en día suena como algo anticuado. Usted le pregunta a un jovencito y ellos ya no piensan en familia. Ya no piensan en familia. Muy pocos adolescentes, señoritas, caballeros, piensan en una unión, en un matrimonio. Las novias vestidas de blanco para ellos fue ya algo del pasado, algo de papá, de la abuelita por allá. Pero ellos no anhelan, o ellas mejor, no anhelan ese día para su vida. Hablarles de pureza, de guardarse hasta el matrimonio, para ellos es algo completamente anticuado.
completamente anticuado. El concepto y el propósito inicial de la familia se ha distorsionado gravemente. Pero para eso apareció ¿quién? Cristo. ¿Que hay solución? Sí hay solución. ¿Que conocemos el camino? Cristo es el camino. ¿Que queremos la verdad? Cristo es la verdad. Que solamente a través de Él podremos que llegar al Padre y podemos guiar y crear una familia con un propósito eterno, y es andar en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solamente hay un camino, y ese camino está abierto, y ese camino está vivo, y nosotros conocemos quién es ese camino. Por eso, hermanos, con urgencia, por favor, hermanos, con urgencia ocupémonos de nuestra familia, con urgencia, como si el Señor viniera esta misma noche a pedirnos cuentas. Acordémonos que el Señor está a las puertas, a las puertas. Y allá no vamos ¿con qué vamos a salir? Es que. No, allá vamos a hacer que vamos a tener que rendir cuentas por nuestras familias. Efesios capítulo número 4, versículo 20 en adelante. Allí dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Viene hablando de un contexto de pecado. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, o sea, por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está que viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros que los unos de los otros. Alguna vez estábamos participando de un programa que se llamaba El Audiolibro, y teníamos un patrocinador de una librería, y nos pidieron promocionar un libro que se llamaba Pecados Respetables, algo así. Entonces, muchas veces se le presta atención a aquellos pecados que se denominan grandes, ¿cierto? Lo que tiene que ver con los homicidios, lo que tiene que ver con la parte de la moral, lo que tiene que ver con los vicios. Pero muchas veces se descuidan aquellos pecados pequeños, como son las mentiras. Cuando una mentira se cuela en una familia, rompe la confianza. Y dice el proverbio chino que más rápido cae un mentiroso que un cojo. Y eso sí es verdad, ¿cierto? Pero cuando hay mentira, se daña. Y cuando hay mentira, créame que eso no viene del Espíritu de Dios. Por lo contrario. Entonces aquí dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, yo soy de las personas que creo que en el hogar no deben haber cosas que la otra persona no tenga acceso. Yo soy de las personas que creo que los dispositivos electrónicos deben ser accesibles por cualquiera de los miembros de nuestra casa, sin lugar a ningún temor. Yo soy de las personas que digo que entre esposos no deben haber secretos, ¿cierto? Y no deben haber restricciones a las conversaciones o a los contenidos ¿cierto? Ni a los correos ni a las redes sociales no deben haber restricciones. Lo creo así porque es que somos uno. Sí, somos uno. Somos uno. Más adelante, dentro de este programa de familias con propósitos, queremos tratar aspectos bien puntuales
en los cuales debemos trabajar para mejorar, para mejorar. Yo sé que estas palabras muchas veces a uno parece que las acumulara todas, bingo, le dio a todas. Estoy debiendo todo, mejor dicho, de lo que se predicó hoy. Pero es bueno porque Dios tiene misericordia de nosotros. Los planes de Dios para con nosotros son buenos, son pensamientos de paz. Entonces, aquí habla de las mentiras. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Viene otro problema familiar bien grande, la ira. Dice airaos, pero que no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos de aquí se han airado? ¿Solo yo? Bueno, ya van como dos, tres. Bueno, gracias por la sinceridad. Los demás hermanos los admiro. Les admiro. ¿Y cómo harán, Dios mío? ¿Cómo harán? ¿Listo? Pero dice que no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte qué, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece que necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, apliquémoslo en nuestra casa, no solamente en nuestra casa, en todas partes, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia que a los oyentes. ¿Cuál será la calidad o qué calificativo tiene nuestro vocabulario en nuestra familia? ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? ¿Cómo tratamos a nuestro esposo, a nuestra esposa? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a los que viven con nosotros? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes sed benignos unos con qué, con otros. Y aquí viene la parte para ir cerrando esta enseñanza. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen que perdonar? Ahí ya abajo el amén. Bueno, está bien. ¿Cuántos debemos ser misericordiosos unos con otros? Todos, ¿cierto? Entonces, por favor, hermanos, esto es urgente. Mire que estamos perdiendo muchísimo. Estamos perdiendo muchísimo dándole lugar a todas esas cosas. Mire que todo eso ocupa un lugar en nuestro corazón. La física dice que todo tiene un espacio, ¿cierto? Ocupa un lugar en la vida. Si nosotros le damos lugar al enojo, la ira, hermano, ese espacio que es bien grande porque muchas veces domina el cuerpo, deje libre ese espacio y permita que sea Dios el que de ahora en adelante llene ese lugar y ese vacío en su corazón. Incline su rostro, por favor, en esta noche. Y vamos a reflexionar mediante una oración para darle gracias a Dios primeramente por su palabra, pero segundo, para pedirle a Él que Él sea el que nos ayude a encaminar nuestra vida en su propósito y a que el fundamento de nuestra familia sea el amor verdadero. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites ocuparnos del estudio bíblico, Señor, porque en este estudio, Padre amado, en esta palabra, encontramos una luz, Señor. Encontramos una guía, encontramos una tarea, encontramos un mensaje con amor, Señor, para podernos corregir, Señor, para poder ajustar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, Señor, como familia, alinearlo, Señor, a tu propósito, a tus mandamientos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, yo te presento mi familia y te pido, Señor, que me uses
como un instrumento, Señor, para que esta familia pueda permanecer en el fundamento del amor, Señor. Señor, yo te pido que ministres y obres en la vida de aquellas personas que necesitan perdonar. En aquellas familias donde hay situaciones que son dolorosas, que son difíciles. En aquellas familias donde hay pleitos, donde hay divisiones, donde hay deudas, donde hay envidia, donde hay maltratos, violencia, donde hay problemas, Señor. Yo te pido que la fe de estos hombres y mujeres sea suficiente, Señor, para dar ese primer paso, Señor, y poner esa planta sobre ese río y que se pueda abrir, Señor, en tu nombre. Y que a partir de este momento, Señor, cada paso que den, Señor, como familia, lo puedan dar dentro del propósito tuyo, Señor. Señor, atrae con cuerdas y lazos de amor a cada familia, Señor, al buen camino, Señor, a las enseñanzas de Jesús, Señor. Que podamos darte el primer lugar, Señor, en nuestra casa. Que podamos hablar con nuestra familia al levantarnos, al acostarnos, al ir de camino, estando en casa, Señor. Que esa palabra, Señor, abunde en nuestro vocabulario, Señor. Que sea normal, Señor, hablar de tus mandamientos, que tu palabra, que los cánticos, Señor, llenen nuestra casa. Señor, obra en medio de las familias, Señor, poderosamente, Dios de la gloria. Señor, ayúdanos a todos, Señor. Para unos será más fácil que para otros, Señor, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Toca el corazón de las personas, Señor, y permite, Dios de la gloria, que puedan permanecer, Señor, en ese buen propósito, Señor, en ese fundamento que es el amor. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén.